Alumnos, tengan muy buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Chicos, hoy día vamos a ver sobre un pequeño repaso sobre la síntesis de las proteínas. Espero que ustedes ya hayan leído. Yo le dije, ya hace varias semanas que le venía diciendo, vayan observando, viendo, leyendo sobre la síntesis de proteínas. A ver, ¿alguien tiene la idea cómo se sintetizan las proteínas? ¿Dónde ocurre? ¿Qué elementos intervienen? ¿Cuáles son los ácidos nucleicos que intervienen? ¿Cómo es el proceso? A ver, ¿podrían indicarme algo que sepan? Profesor, las proteínas se sintetizan, hay dos procesos, ¿no? Que es la de transición y la de traducción. Ahí también participan lo que es el ARN, el ácido ribonucleico, que él también participa en la síntesis de la proteína, que también él actúa, ¿no? Ya. Transcripción se llama el proceso. Sí, profesor, transcripción y Sí, traducción. sí. Ya, participa el ADN, el ARN, ¿no? ¿Qué más participa? ¿Y dónde, en qué parte de la célula ocurre ese procedimiento? En los En el ribosomas. citoplasma, profesor. En el citoplasma. Ya, en ribosomas. En los Que citoplasmas. está En el situado en el citoplasma citoplasma celular. celular. Ya, en el citoplasma estarían ribosomas. Ya. Pero ¿saben el mecanismo cómo sintetizan la proteína, el ADN, ARN? Profesor, bueno, lo que yo entendí dice que, bueno, las proteínas se sintetizan en los ribosomas, ¿no? Que está en el citoplasma celular. De ahí, los aminoácidos son transportados por el ARN de transferencia, ¿no? Y Sí, que corresponde es por cada aminoácido hasta llegar al ARN mensajero, donde ahí ellos se unen en una posición adecuada para ahí poder formar nuevas proteínas. sí, muy bien. ¿Alguien más por ahí? ¿Algo que falte? ¿Qué son los tripletes, codones, anticodones? No me han hablado. A ver, los otros chicos, chicas.
A ver, ¿alguien más? ¿El ADN dónde se encuentra? ¿En qué parte de la Él célula? se encuentra dentro de los cromosomas, profesor, el ADN. Ya, dentro de los cromosomas. ¿Y los cromosomas dónde están? ¿En qué parte de la En el célula? núcleo de la célula. En el En el núcleo, muy bien. citoplasma, ajá. Ya, ¿y el RN mensajero dónde se encuentra? ¿No han visto? ¿Y el RN ribosomal? El ribosoma, ¿cuántas partes tiene? Dos subunidades, una mayor y otra menor, dice. Bien. A ver, le voy a pasar un videíto general para que le dé una idea, ¿eh? En unos minutos nada más. Alumnas, ¿se observa el video? Sí, profesor. Ya, muy bien. A ver, analícenlo ahí. Esta es una célula, la unidad básica de todo tejido vivo. En la mayoría de las células humanas hay una estructura llamada núcleo. El núcleo contiene el genoma. En humanos, el genoma está dividido entre 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene una larga cadena de ADN. El ADN está estrechamente empaquetado alrededor de proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN hay secciones llamadas genes. Estos genes contienen las instrucciones para hacer proteínas. Cuando un grupo de proteínas se une a la enzima ARN polimerasa, se une al inicio de un gen y se mueve a lo largo del ADN, haciendo una cadena de ARN mensajero libremente en el núcleo. El código de ADN determina el orden en que se añade la base libre al ARN mensajero. Y este proceso es llamado transcripción. Antes de que el ARN mensajero pueda ser utilizado como molde para la producción de proteínas, necesita ser procesado. Esto implica eliminar y añadir secciones de ARN, mejor conocido como corte y empalme. El ARN mensajero enseguida se mueve fuera del núcleo al citoplasma. Las fábricas de proteínas en el citoplasma son llamados ribosomas y estos están vinculados al ARN mensajero. El ribosoma lee el código del ARN mensajero para producir una cadena formada por aminoácidos. Hay 20 tipos de aminoácidos diferentes. Las moléculas de ARN de transferencia llevan aminoácidos al ribosoma. El ARN mensajero
es leído de 3 en 3 y a medida que se lee cada triplete, una ARN de transferencia entrega el aminoácido correspondiente. Esto es agregado a una cadena creciente de aminoácidos. Una vez que se ha añadido el último aminoácido, la cadena se pliega en una forma de 3D, compleja para formar una proteína. A ver, Ponle otra chicos, vez, profesor. ¿algo han entendido ahí? Profesor, ¿Dónde? ¿puede repetir el video, por favor? Sí. A ver, analícenlo bien. Vamos a ver, ¿ya? Esta es una célula, la unidad básica de todo tejido vivo. En la mayoría de las células humanas hay una estructura llamada núcleo. El núcleo contiene el genoma. En humanos, el genoma está dividido entre 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene una larga cadena de ADN. El ADN está estrechamente empaquetado alrededor de proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN hay secciones llamadas genes. Estos genes contienen las instrucciones para hacer proteínas. Cuando un grupo de proteínas se une a la enzima ARN polimerasa, se une al inicio de un gen y se mueve a lo largo del ADN, haciendo una cadena de ARN mensajero libremente en el núcleo. El código de ADN determina el orden en que se añade la base libre al ARN mensajero. Y este proceso es llamado transcripción. Antes de que el ARN mensajero pueda ser utilizado como molde para la producción de proteínas, necesita ser procesado. Esto implica eliminar y añadir secciones de ARN, mejor conocido como corte y empalme. El ARN mensajero enseguida se mueve fuera del núcleo al citoplasma. Las fábricas de proteínas en el citoplasma son llamados ribosomas y estos están vinculados al ARN mensajero. El ribosoma lee el código del ARN mensajero para producir una cadena formada por aminoácidos. Hay 20 tipos de aminoácidos diferentes. Las moléculas de ARN de transferencia llevan aminoácidos al ribosoma. El ARN mensajero es leído de 3 en 3 y a medida que se lee cada triplete, una ARN de transferencia entrega el aminoácido correspondiente. Esto es agregado a una cadena creciente de aminoácidos. Una vez que se ha añadido el último aminoácido, la cadena se pliega en una forma de 3D, compleja para formar una proteína. ¿Han comprendido algo? Todavía nada. Sí, algo, profesor. A ver, ¿cuál es ese algo que han entendido? El A ver, ADN se vamos. encuentra en el núcleo. El Ya. ARN es leído de 3 en 3 que forman una cadena de aminoácidos y cuando ya está, termina en la cadena del aminoácido, se forman las proteínas. Algo así, profesor. A ver, vamos a explicarlo aquí, poquito a poquito. A ver.
Esta es una célula, la unidad básica de todo tejido vivo. En la mayoría de las células humanas hay una estructura llamada núcleo. El núcleo contiene el genoma. En humanos, el genoma está dividido entre 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene una larga cadena de ADN. El ADN está estrechamente empaquetado alrededor de proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN hay secciones llamadas genes. A ver, chicos, yo le explico. Esto está dentro, todo esto está dentro del núcleo. Dentro del núcleo, dice, están los genes. Es decir, aquí tenemos los cromosomas. Los cromosomas, ¿cuántos cromosomas tenemos nosotros? 23. 23 pares. Este es solo uno. Son 23 pares. Este es un solo cromosoma. Este cromosoma tiene sus partes acá, ¿no? Centrómero, acá tiene sus partes externas, como brazos, pero acá en el interior está todo este material, está internamente acá, dentro del cromosoma. Aquí el ADN, este es el ADN, pero este ADN está empaquetado, está envuelto en estas estructuras circulares. Es como un carrete de hilo. Ahí está envuelto, pero esto de acá viene a ser las histonas, que también son proteínas, que ahí se envuelve todo el ADN, ¿no? Este es el ADN. El ADN está formado por ácido, no, como le decía, por el azúcar. ¿Qué más tiene? La base nitrogenada. Fosfato. Y los fosfatos, ¿no? Muy bien. Pero está dado para ambas partes acá, ¿no? Para una mitad tiene azúcar, no, primero fosfato, azúcar y la base. Luego acá se unirán con puentes de hidrógeno. Acá estará la base nitrogenada para el otro lado. Luego vendrá el azúcar y al final estarán los fosfatos, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros cortamos por acá, hacemos un corte, aquí otro corte. Aquí tendremos los genes. Porciones vienen a ser genes acá. Es decir, aquí habrán genes. Acá en un cromosoma puede haber gran cantidad de genes, tanto en este brazo y como en el otro también, ¿no? Una gran cantidad de genes. Ahí está la información genética. ¿Ya? Hasta ahí entienden, ¿no? Todo esto está dentro del núcleo. Le digo que el ADN está enrollado dentro de las histonas. ¿Para qué? Para que puedan caber estos espacios que son tan pequeñísimos y la molécula es tan larga como un hilo bien extenso, y entonces tiene que ingresar acá, tiene que enrollarse acá internamente. Ya, ahora, ¿qué va a ocurrir? Estos genes contienen las instrucciones para hacer proteínas. Cuando un grupo de proteínas se une a la enzima ARN polimerasa, se une al inicio de un gen y se mueve a lo largo del ADN, haciendo una cadena de ARN. A ver, chicos, esto de acá, esto viene a ser una enzima llamada polimerasa. Y esta polimerasa lo activa al ADN acá. Ustedes han visto que aquí lo abre, ¿no? Lo ensancha más esta parte. ¿Con qué fin lo ensancha acá? Para que ingrese el ARN mensajero. El ARN mensajero se va a colocar por acá, por el centro. Y entonces, ese ARN mensajero hace la transcripción acá. ¿Qué bases tiene el ARN? Eso tiene que saber. Tiene el uracilo. ¿Qué más? Guanina y citosina, ¿no?
¿De acuerdo? Ya hemos dicho la vez pasada, el ARN tiene el uracilo. Y también lo demás, pero el uracilo, al unirse acá con el ADN, el uracilo se va a unir con la adenina. Es decir, cuando el ARN va a hacer su transcripción con el ADN, se va a unir con la A con la U o la U con la A. ¿De acuerdo? Pero cuando en el ADN es solito, no interviene nada del ARN, ahí se va a unir el ADN, no, perdón, la adenina, ¿con quién se une? ¿La A con quién? ¿Con la timina? Con la timina, muy bien. Pero en este caso, como va a entrar el ARN, va a unir la A con la T. Y eso lo va a hacer en esta parte del centro. Observen. Mensajero libremente en el núcleo. El código de ADN. Ahí como observan. Este viene a ser el ARN que está pasando por el centro del ADN. El ADN se ha abierto acá, ¿no? Entonces, estas son las bases del ADN. Y estas serían las bases del ARN. Esto viene a ser el ARN mensajero. ¿Qué está haciendo? Está copiando acá. A ver, esto de acá viene a ser tripletes. El triplete sería el codón. Aquí vendría el codón, perdón. Entonces, ¿cómo se está uniendo acá la T con la A, ¿no? Timina, adenina. Pero acá, ¿cómo ven ustedes ahora? En cambio, acá, como está la A en la parte baja del ADN, la A se va a unir con la U. ¿Ven este cambio acá? Antes estaba la T con la A, ¿no? Pero ahora acá está la A con la U. Y la G con la C igual. Esto sí no cambia, ¿no? La C con la G o la G con la C igual, ¿no? Pero ustedes están viendo acá el cambio. Esto era con el ADN, ¿no? A con T, pero ahora la A con la U. Brasil. Es decir, aquí está haciendo la transcripción ya. Profesor, o sea, la C es el codón, ¿qué dice? No, el codón viene a ser La unión. citosina es la C. el codón viene a ser lo que lleva acá, los tripletes que lleva, este es el ARN mensajero. Esto va a salir, esto lo está realizando dentro del núcleo. Luego esto va a salir fuera del núcleo, se va a ir al citoplasma, pero solamente este ARN mensajero. ¿Ya? Ahí lo vamos a que salga al citoplasma para verlo acá. Pero aquí está haciendo las copias. Esta G va a ir con la C. Esta U se va a unir con la A aquí. ¿No es que trae al uracilo con la A? A ver, vamos a seguir viéndolo, ¿ya? Eso tengan en cuenta acá. Profesor, un Sí. ratito. Las bases del ARN, entonces sería allí lo que puedo observar solo el uracilo, la guanina y la citosina. Claro. Ya no va a intervenir la timina, pues. Y lo que corresponde según la ley de Chagraf que hayan visto, aquí se va a cumplir, ¿no? A ver, vamos a seguir viendo ahí. Determina el orden en que se añade la base libre al ARN mensajero. ¿Se dan cuenta? Para este caso, la A se está uniendo con la T, pero cuando llega la U se va a unir con la A.
Aquí hay diferencia, ¿no? Y acá normal, pues la G con la C o la C con la G, ¿no? El problema está con la U con la A. Porque la U corresponde al mensajero, pues, al ARN. Este es el ARN. Este de acá es el ARN. Y estos son sus bases. Y aquí la U tiene que unirse con la A. Nuevamente acá viene la U, va a unirse con la A. Y la G con la C o la C con la G, y esto igual, ¿no? Esa partecita de repente no lo comprenden, ¿eh? Y este proceso es llamado transcripción. ¿Ve? Antes de que Ya, entonces, ya han visto cómo lo ha llenado acá. Posiblemente acá esté la A con la U, ¿no? La G con la C, ¿no? Guanina, citosina, la U con la G. Pero aquí puede haber errores, ¿ah? ¿Qué hace? En un momento dado, el mismo mecanismo selecciona acá, es decir, lo selecciona tal como debe ir normalmente, ¿no? Habrá porciones que están de más con errores, entonces esto lo va a eliminar. Hay porciones que lo va a partir. Ya este es el ARN mensajero, ¿ah? No se olviden, este es el mensajero ya. Ya ha hecho la transcripción, pero aquí hay con errores. Esos errores lo va a seleccionar y lo elimina, las partes erróneas. Lo elimina. Ahora observen. el ARN mensajero pueda ser utilizado como molde para la producción de proteínas, necesita ser procesado. Esto implica eliminar y añadir secciones de ARN, mejor conocido como corte y empalme. El ARN mensajero enseguida se mueve fuera del núcleo al citoplasma. Bien, yo le mencioné antes que salga del núcleo, tenía que seleccionarlo bien. Es decir, lo pule. Indica qué bases deben estar perfectamente bien. De repente hay unas bases que ha habido erróneas, que no coinciden con el ARN mensajero. Entonces eso le selecciona. Una vez seleccionada, aquí está el ARN mensajero. Y este es el núcleo tiene sus poros, ¿no? Tiene unos poritos y por ahí sale al citoplasma. Esto ya viene a ser todo el citoplasma. Y entonces, Profesor, sí, ya, entonces se podría decir que el ARN mensajero selecciona las bases nitrogenadas antes de salir del núcleo. claro, selecciona como te digo, automáticamente se selecciona internamente, ¿no? Una vez Las bases selecciona, nitrogenadas. ya las bases salen, las bases nitrogenadas ya salen tal como deben ser, ¿no? Y se va en búsqueda de la ARN de transferencia. Y aquí están llevando los codones. Los codones vienen a ser tripletes nomás. Ahora vamos a ver después. Pero ya está saliendo dentro del núcleo, se está dirigiendo hacia afuera al citoplasma en búsqueda del ARN de transferencia. O también se va al ribosoma, ¿no? Búsqueda de ribosoma. Las fábricas de proteínas en el citoplasma son llamados ribosomas. Y estos ribosoma. están vinculados al ARN mensajero. El ribosoma lee el código del ARN mensajero para producir una cadena formada por aminoácidos. Hay 20 tipos de aminoácidos diferentes. Ahí le explico. Ya, entonces el ARN mensajero viene sobre el ribosoma. Este es el ARN de transferencia, se van al encuentro también al ribosoma con el otro ARN mensajero y el ARN de transferencia ahí, ¿no? Ahora, este es el ARN de transferencia. En esta punta, en la parte superior, aquí lleva los aminoácidos. Aquí está cargando los aminoácidos, transfiere los aminoácidos
de otro lugar, ¿no? Y aquí también está el triplete. Triplete, estos son bases nitrogenadas también. Aquí también están las bases nitrogenadas. Por acá observan, ¿no? Esto ya deben conocerlo ustedes, porque también hablamos, ¿no? Aquí tiene sus brazos, ¿no? Sus brazos. Y aquí está, a este triplete que ven ustedes, a esto se llama anticodón. Anticodón. Posiblemente, estas son las bases nitrogenadas. Posiblemente también esté el uracilo acá. Ahora, esto lo van a unir con el otro que viene del mensajero, parecido a esto también con su base nitrogenada, pero se llama codón. También es un triplete, triple. Y acá justo se van a unir, ¿ya? Ahora observen. Las moléculas de ARN de transferencia llevan aminoácidos al ribosoma. El ARN mensajero es leído de 3 en 3 y a medida que se lee... Bien, ya se encontró dentro del ribosoma, todo este viene a ser ribosoma. Ya se encontraron el ARN de transferencia hasta acá. Y este es el ARN mensajero. Y entonces, aquí se van a unir en los tripletes. Observen acá. Esto de acá viene a ser, estos tres vienen a ser el codón. Todo esto viene a ser el codón, de 3 en 3. ¿Se dan cuenta? Esto sería un codón. Y estos tres de acá arriba viene a ser el anticodón. Ahora, ¿quién se va a unir con quién? Citosina con guanina, la adenina con el uracilo. Se unen acá la citosina con, no, la guanina con citosina acá, ¿no? Uracilo con A con U. Pero estos van de 3 en 3. Aquí también van de 3 en 3. Aquí ya no observan la timina. La timina ya quedó de lado, quedó en el ADN. ¿Se acuerdan de la timina? Ya no hay la T acá. La T ha sido descartada. Entonces aquí está el codón y arriba el anticodón. Se unen, pero para esto de acá, para la CA, aquí es C, ¿no? CAG. Para este grupo trae un aminoácido específico. Este ARN mensajero trae un aminoácido ya determinado ya. Para esto viene la metionina. Para el otro puede venir otro aminoácido. Y así lo van uniendo para formar la proteína. Por ejemplo, CAG no es igual a UAG. Hay diferencia, ¿no? Para este triplete, para este anticodón. Y entonces, de acuerdo a esto, trae el aminoácido, el tipo de aminoácido. Acá van a observar otro triplete GCU. Son diferentes todo esto, ¿no? Entonces aquí traerá otro tipo de aminoácido, este de acá. Y así lo van ensamblando, se ensambla ahí, ¿no? A ver, seguimos observando. Cada triplete, una ARN de transferencia entrega el aminoácido correspondiente. Entrega y va formando el aminoácido acá. Una cadena creciente de aminoácidos. Una vez que se ha añadido el último aminoácido, la cadena se pliega en una forma de 3D, compleja para... Ya se ha formado la proteína acá. Han observado el mecanismo, cómo ha ido agregando aminoácido por aminoácido, distintos tipos de aminoácidos acá. En algunos casos se puede repetir por acá, ¿no? Pero la proteína solamente se ha formado la estructura primaria, donde nosotros dijimos que la unión viene a ser,
¿cómo se llama? Mediante enlaces nitrogenada, ¿no? El nitrógeno se va a unir con el carbono. Aquí se unen nitrógeno y carbono, ¿no? Y forman las proteínas, pero la proteína después de acá ya se formaría la estructura secundaria, la terciaria, la cuaternaria, ya después. Pero este mecanismo de acá solamente lo realiza en la primera nomás, la primera estructura, que es en forma lineal nomás. ¿Han comprendido ahí más o menos? A ver, vamos a pasarlo de nuevo, ¿eh? Para que se den cuenta. Esta es una célula, la unidad básica de todo tejido vivo. En la mayoría de las células humanas hay una estructura llamada núcleo. El núcleo contiene el genoma. En humanos, el genoma está dividido entre 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene una larga cadena de ADN. El ADN está estrechamente empaquetado alrededor de proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN hay secciones llamadas genes. Estos genes contienen las instrucciones para hacer proteínas. Cuando un grupo de proteínas se une a la enzima ARN polimerasa, se une al inicio de un gen y se mueve a lo largo del ADN, haciendo una cadena de ARN mensajero libremente en el núcleo. El código de ADN determina el orden en que se añade la base libre al ARN mensajero. Y este proceso es llamado transcripción. Antes de que el ARN mensajero pueda ser utilizado como molde para la producción de proteínas, necesita ser procesado. Esto implica eliminar y añadir secciones de ARN, mejor conocido como corte y empalme. El ARN mensajero enseguida se mueve fuera del núcleo al citoplasma. Las fábricas de proteínas en el citoplasma son llamados ribosomas, y estos están vinculados al ARN mensajero. El ribosoma lee el código del ARN mensajero para producir una cadena formada por aminoácidos. Hay 20 tipos de aminoácidos diferentes. Las moléculas de ARN de transferencia llevan aminoácidos al ribosoma. El ARN mensajero es leído de 3 en 3, y a medida que se lee cada triplete, un ARN de transferencia entrega el aminoácido correspondiente. Esto es agregado a una cadena creciente de aminoácidos. Una vez que se ha añadido el último aminoácido, la cadena se pliega en una forma de 3D, compleja para formar una proteína. Chicos, chicas, ¿comprendieron algo? Más o menos. Alumnas. Sí, profesor. Algo, Sí, ¿no? profesor. Sí, profesor. A ver, vamos a pasar otro. Puede que nos ayude el otro. El otro videíto. A ver, este un poquito más amplio. Analícenlo bien, ¿ya? Todo en un contexto coherente. Haré un esfuerzo por lograr lo anterior exponiendo de manera básica el proceso de transcripción del ADN y la traducción o síntesis de proteínas. Empecemos a explicar este tema por lo que sabemos. Sabemos que el ADN contiene instrucciones para construir un ser vivo, ¿cierto? Pero, ¿cómo se convierte el ADN en un ser vivo? Los detalles al respecto abruman incluso a los científicos. Sin embargo, el principio fundamental es el siguiente. Un fragmento del ADN se copia o transcribe en una molécula llamada ácido ribonucleico, o ARN para abreviar. Es a partir de esta copia que se sintetizan o producen las proteínas.
Las proteínas son como los bloques básicos con los que se construye un ser vivo, como el gato Wally o como tú o como yo. La copia o transcripción del ADN en ARN se realiza en el núcleo celular, en el núcleo con membrana de la célula eucariota y en el núcleo sin membrana de la célula procariota. Pero la traducción o síntesis de proteínas sucede en una estructura celular llamada ribosoma. Aquí apreciamos un par de ribosomas en el citoplasma. Parecido quizá a una bellota, el ribosoma se compone de dos partes, una menor y otra mayor. Aquí hay un montón de ribosomas en la célula procariota. El ADN se aloja en el núcleo y se organiza en cromosomas como el de esta célula eucariota. Por razones que no voy a enumerar aquí, el ADN del núcleo no puede pasar directamente al citoplasma, pero los fragmentos de ADN transcritos en forma de ARN sí pueden salir del núcleo y llevar la información o mensaje al citoplasma. Está muy claro por qué a este ácido ribonucleico se le llama ARN mensajero o ARNM. A diferencia del ADN, que se compone de dos hebras, el ARN es una molécula de una sola hebra o cadena de nucleótidos. Recordemos que cada nucleótido de ADN está formado por un azúcar desoxirribosa, una base nitrogenada, grupo fosfato. La desoxirribosa es un azúcar de 5 átomos de carbono. Los estoy señalando con el indicador láser. En química numeramos estos carbonos a partir del que se une a la base nitrogenada. ¿Ves? Tenemos 5. El quinto y tercer carbono son dos extremos importantes. A estos extremos se les llama 5' fosfato y 3' hidroxilo. He aquí el esquema de un nucleótido. Tiene sus extremos 5' fosfato y 3' hidroxilo. En estos extremos se encadenan otros nucleótidos para formar una hebra del ADN. De esta forma tenemos una hebra en sentido 5', 3'. Por su estructura molecular, la otra hebra de ADN forzosamente tendrá un sentido inverso. Las hebras del ADN son antiparalelas. Para copiar un fragmento de ADN en forma de ARN, basta con usar una de las hebras del primero como molde. El ARN forma sus nucleótidos con una azúcar ribosa y por esta razón molecular, una de sus 4 bases nitrogenadas difiere a las del ADN. El ARN emplea el uracilo como base nitrogenada en lugar de la timina del ADN, pero ambas bases son, digamos, equivalentes. Además del número de hebras, ahora conoces otras diferencias moleculares entre el ADN y el ARN. Te he expuesto algunos conceptos preliminares, pero ¿cómo se sintetiza el ARN mensajero a partir de una hebra molde de ADN? El proceso de transcripción es más complejo en células eucariotas que en células procariotas, pero para simplificarlo, lo explicaré de manera general, es decir, con los puntos esenciales válidos en ambos casos. En la transcripción siempre hay una enzima ARN polimerasa que se desplaza en dirección 3', 5' sobre la hebra molde. Espero que ahora tenga más sentido porque primero te expliqué qué diablos será eso de 3', 5'. En su recorrido por la hebra molde, la ARN polimerasa construye la hebra del ARN mensajero. ¿Cómo lo hace? No te preocupes, aquí te lo mostraré. Aquí vamos. Súper lista. No sabes lo importante que es para mí estar acá. Te
Prometo que ya viene la explicación, es que me engolosiné con la musiquita y la enzima bailadora, pero antes te advierto que esta enzima puede formar diferentes tipos de ARN. Todos estos tipos de ARN son importantes para construir seres vivos a partir de proteínas, pero en la transcripción el protagonista es el ARN mensajero. La transcripción o formación de ARN mensajero tiene 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. La iniciación consiste en indicar a la ARN polimerasa en qué punto de la secuencia de ADN debe iniciar la transcripción o síntesis de ARN. Existen secuencias de bases nitrogenadas en el ADN llamados centros promotores que indican a esta enzima dónde iniciar la transcripción o copia en forma de ARN. A continuación, veámoslo con más detalle. La ARN polimerasa se une a estos centros promotores y forma una burbuja de transcripción, donde, en cooperación con otras enzimas, comienza a desenrollar parcialmente la molécula del ADN. Y vemos las hebras desenrolladas en la burbuja de transcripción y he agregado las letras de cada base nitrogenada para representarlas mejor. Recordemos que en el ADN cada una de las bases nitrogenadas de una hebra hace pareja con una base específica de la otra. En el ADN las parejas siempre son adenina y timina, guanina y citosina. Las bases se unen a través de puentes de hidrógeno, pero en la transcripción estos se rompen por la acción enzimática. En la burbuja de transcripción se construye la cadena única de ARN en sentido inverso a la del molde, es decir, en una dirección de 5' a 3', dado que es una especie de negativo de la hebra molde de ADN. En la etapa de iniciación, la ARN polimerasa ensambla los primeros ribonucleótidos o nucleótidos de ARN, porque usa ribosa, recuerden, y estos se encuentran por allí en el núcleo. La enzima selecciona aquellos que correspondan a cada una de las bases nitrogenadas del molde. Antes expliqué que en el ARN el uracilo sustituye a la timina. Esto significa que cuando la ARN polimerasa encuentra una adenina en la hebra molde, coloca un ribonucleótido que tenga uracilo en la hebra de la ARN. Cuando hay suficientes ribonucleótidos y la cadena de ARN no se rompe, la ARN polimerasa se libera del promotor y sucede la elongación. En esta fase, la ARN polimerasa continúa su recorrido por la hebra molde mientras ensambla de igual forma el resto de ribonucleótidos. En la parte posterior de la burbuja de transcripción, la hebra molde de ADN se reúne de nuevo con su compañera original para volver a formar la doble hélice, como si fuera el extremo de un cierre. La transcripción continúa hasta que la ARN polimerasa se topa con una señal de terminación en el ADN. Entonces la burbuja de transcripción se desmonta y se liberan la ARN polimerasa y el ARN mensajero recién formado. ¿Y ahora qué sucede con el ARN mensajero? El ARN mensajero lleva esta información a los ribosomas. Los ribosomas utilizan el ARN mensajero para sintetizar proteínas en cooperación con el ARN de transferencia. El mensaje del ARN está cifrado en el famoso código genético, que es como un lenguaje biológico. Las entre comillas palabras del código genético están cifradas en una secuencia de bases nitrogenadas. Para formar una palabra de este código se requiere un mínimo de 3 bases nitrogenadas. A esta unidad de 3 bases nitrogenadas, o triplete, se le llama codón. En la síntesis de proteínas, un codón se puede traducir en un aminoácido o en una señal de inicio o terminación del proceso de traducción. Varios tripletes o codones pueden codificar el mismo aminoácido y por eso se dice que hay codones sinónimos. La traducción se inicia con la unión del ARN mensajero al ribosoma a partir de un triplete o codón de iniciación que usualmente es adenina, uracilo y guanina y que también se traduce en el aminoácido metionina. Observa que el ribosoma abarca 2 codones del ARN mensajero que se van a acoplar a 2 ARN de transferencia. El ARN de transferencia es, digamos, como una pieza de rompecabezas. En un extremo coincide con un codón del ARN mensajero y en el otro lleva un aminoácido específico. Es así un transporte de aminoácidos. Cada aminoácido que transporta el ARN de transferencia se une o encadena con el siguiente. A ver, chicos, ahí están observando
que la U con la A o la A con la U se unen. ¿Eh? Ya, aquí ya no encuentran la timina, la T ya no está, ¿no? Es decir, estos son los codones, tripletes, y estos serán los anticodones. Y aquí está llevando ya el, ¿cómo se llama? El aminoácido. ¿Qué aminoácido será esto? El primer aminoácido que va a empezar la proteína será la metionina. Esta de acá, ¿qué aminoácido será? A ver, hable. ¿No se acuerdan? La leucina. Y así va a ir formando, ¿no? Así va el mecanismo. Esto viene a ser ya el ribosoma. Todo esto de acá es el ribosoma. Y también acá internamente se encuentra el ARN ribosomal. También interviene acá adentro, ¿no? Dentro del, donde se divide la unidad más grande y hay otra unidad más pequeña del ribosoma. A ver, seguimos. Mediante un enlace peptídico. Cuando eso ocurre, el ARN de transferencia que lo transportó queda libre y puede ser utilizado para transportar el mismo tipo de aminoácido en otra síntesis de proteínas. Observamos cómo el proceso continúa y se siguen encadenando o enlazando aminoácidos transportados por el ARN de transferencia. El ribosoma hace un recorrido por los codones del ARN mensajero en el sentido 5'3'. El proceso de traducción termina hasta topar con un codón de finalización al que no le corresponde ningún aminoácido, es decir, no se traduce en ningún aminoácido, solo es una señal de fin. Bien, chicos, entonces dan cuenta de, para cada uno de estos tripletes ya tiene un aminoácido específico, ¿no? Para este grupo ya viene aquí la metionina, o la leucina, la glicina y el otro que viene la valina, creo. Hasta que llega un momento que ya termina, dice aquí alto, ¿no? Y aquí ya se está formando la proteína ya, pa. En este punto el ribosoma se separa del ARN mensajero y también la cadena de aminoácidos queda libre. Y así termina el proceso de traducción o síntesis, porque una proteína es una cadena muy larga de aminoácidos que está plegada o doblada. Bien. ¿Ahora han comprendido mejor? Alumnas. A ver, chicas, ¿han comprendido mejor? Sí, profesor. Le paso de nuevo. A ver, otra. Has llegado. En materias como biología, los detalles de un fenómeno o proceso se pueden comprender mejor si se exponen de manera lógica, transitando oportunamente de lo abstracto a lo concreto, o viceversa, todo en un contexto coherente. Haré un esfuerzo por lograr lo anterior, exponiendo de manera básica el proceso de transcripción del ADN y la traducción o síntesis de proteínas. Empecemos a explicar este tema por lo que sabemos.
Sabemos que el ADN contiene instrucciones para construir un ser vivo, ¿cierto? Pero, ¿cómo se convierte el ADN en un ser vivo? Los detalles al respecto abruman incluso a los científicos. Sin embargo, el principio fundamental es el siguiente. Un fragmento del ADN se copia o transcribe en una molécula llamada ácido ribonucleico, o ARN para abreviar. Es a partir de esta copia que se sintetizan o producen las proteínas. Las proteínas son como los bloques básicos con los que se construye un ser vivo, como el gato Wally, o como tú o como yo. La copia o transcripción del ADN en ARN se realiza en el núcleo celular, en el núcleo con membrana de la célula eucariota y en el núcleo sin membrana de la célula procariota. Pero la traducción o síntesis de proteínas sucede en una estructura celular llamada ribosoma. Aquí apreciamos un par de ribosomas en el citoplasma. Parecido quizá a una bellota, el ribosoma se compone de dos partes, una menor y otra mayor. Aquí hay un montón de ribosomas en la célula procariota. El ADN se aloja en el núcleo y se organiza en cromosomas como el de esta célula eucariota. Por razones que no voy a enumerar aquí, el ADN del núcleo no puede pasar directamente al citoplasma. Pero los fragmentos de ADN transcritos en forma de ARN sí pueden salir del núcleo y llevar la información o mensaje al citoplasma. Está muy claro por qué a este ácido ribonucleico se le llama ARN mensajero o ARNM. A diferencia del ADN, que se compone de dos hebras, el ARN es una molécula de una sola hebra o cadena de nucleótidos. Recordemos que cada nucleótido de ADN está formado por un azúcar desoxirribosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. La desoxirribosa es un azúcar de 5 átomos de carbono. Los estoy señalando con el indicador láser. En química numeramos estos carbonos a partir del que se une a la base nitrogenada. ¿Ves? Tenemos 5. El quinto y tercer carbono son dos extremos importantes. A estos extremos se les llama 5' fosfato y 3' hidroxilo. He aquí el esquema de un nucleótido. Tiene sus extremos 5' fosfato y 3' hidroxilo. En estos extremos se encadenan otros nucleótidos para formar una hebra del ADN. De esta forma tenemos una hebra en sentido 5', 3'. Por su estructura molecular, la otra hebra de ADN forzosamente tendrá un sentido inverso. Las hebras del ADN son antiparalelas. Para copiar un fragmento de ADN en forma de ARN, basta con usar una de las hebras del primero como molde. El ARN forma sus nucleótidos con una azúcar ribosa y por esta razón molecular, una de sus 4 bases nitrogenadas difiere a las del ADN. El ARN emplea el uracilo como base nitrogenada en lugar de la timina del ADN, pero ambas bases son, digamos, equivalentes. Además del número de hebras, ahora conoces otras diferencias moleculares entre el ADN y el ARN. Te he expuesto algunos conceptos preliminares, pero ¿cómo se sintetiza el ARN mensajero a partir de una hebra molde de ADN? El proceso de transcripción es más complejo en células eucariotas que en células procariotas, pero para simplificarlo, lo explicaré de manera general, es decir, con los puntos esenciales válidos en ambos casos. En la transcripción siempre hay una enzima ARN polimerasa que se desplaza en dirección 3', 5' sobre la hebra molde. Espero que ahora tenga más sentido, porque primero te expliqué qué diablos será eso de 3' a 5'.
En su recorrido por la hebra molde, la ARN polimerasa construye la hebra del ARN mensajero. ¿Cómo lo hace? No te preocupes, aquí te lo mostraré. Te prometo que ya viene la explicación, es que me engolosiné con la musiquita y la enzima bailadora. Pero antes, te advierto que esta enzima puede formar diferentes tipos de ARN. Todos estos tipos de ARN son importantes para construir seres vivos a partir de proteínas, pero en la transcripción, el protagonista es el ARN mensajero. La transcripción o formación de ARN mensajero tiene 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. La iniciación consiste en indicar a la ARN polimerasa en qué punto de la secuencia de ADN debe iniciar la transcripción o síntesis de ARN. Existen secuencias de bases nitrogenadas en el ADN llamados centros promotores que indican a esta enzima dónde iniciar la transcripción o copia en forma de ARN. A continuación, veámoslo con más detalle. La ARN polimerasa se une a estos centros promotores y forma una burbuja de transcripción, donde, en cooperación con otras enzimas, comienza a desenrollar parcialmente la molécula del ADN. Y vemos las hebras desenrolladas en la burbuja de transcripción y he agregado las letras de cada base nitrogenada para representarlas mejor. Recordemos que en el ADN cada una de las bases nitrogenadas de una hebra hace pareja con una base específica de la otra. En el ADN las parejas siempre son adenina y timina, guanina y citosina. Las bases se unen a través de puentes de hidrógeno, pero en la transcripción estos se rompen por la acción enzimática. En la burbuja de transcripción se construye la cadena única de ARN en sentido inverso a la del molde, es decir, en una dirección de 5' a 3', dado que es una especie de negativo de la hebra molde de ADN. En la etapa de iniciación, la ARN polimerasa ensambla los primeros ribonucleótidos o nucleótidos de ARN, porque usa ribosa, recuerden, y estos se encuentran por allí en el núcleo. La enzima selecciona aquellos que correspondan a cada una de las bases nitrogenadas del molde. Antes expliqué que en el ARN el uracilo sustituye a la timina. Esto significa que cuando la ARN polimerasa encuentra una adenina en la hebra molde, coloca un ribonucleótido que tenga uracilo en la hebra de la ARN. Cuando hay suficientes ribonucleótidos y la cadena de ARN no se rompe, la ARN polimerasa se libera del promotor y sucede la elongación. En esta fase, la ARN polimerasa continúa su recorrido por la hebra molde mientras ensambla de igual forma el resto de ribonucleótidos. En la parte posterior de la burbuja de transcripción, la hebra molde de ADN se reúne de nuevo con su compañera original para volver a formar la doble hélice, como si fuera el extremo de un cierre. La transcripción continúa hasta que la ARN polimerasa se topa con una señal de terminación en el ADN. Entonces la burbuja de transcripción se desmonta y se liberan la ARN polimerasa y el ARN mensajero recién formado. ¿Y ahora qué sucede con el ARN mensajero? El ARN mensajero lleva esta información a los ribosomas. Los ribosomas utilizan el ARN mensajero para sintetizar proteínas en cooperación con el ARN de transferencia. El mensaje del ARN está cifrado en el famoso código genético, que es como un lenguaje biológico. Las entre comillas palabras del código genético están cifradas en una secuencia de bases nitrogenadas. Para formar una palabra de este código se requiere un mínimo de 3 bases nitrogenadas. A esta unidad de 3 bases nitrogenadas, o triplete, se le llama codón. En la síntesis de proteínas, un codón se puede traducir en un aminoácido o en una señal de inicio o terminación del proceso de traducción. Varios tripletes o codones pueden codificar el mismo aminoácido y por eso se dice que hay codones sinónimos. La traducción se inicia con la unión del ARN mensajero al ribosoma a partir de un triplete o codón de iniciación que usualmente es adenina, uracilo y guanina y que también se traduce en el aminoácido metionina. Observa que el ribosoma abarca 2 codones del ARN mensajero que se van a acoplar a 2 ARN de transferencia.
El ARN de transferencia es, digamos, como una pieza de rompecabezas. En un extremo coincide con un codón del ARN mensajero y en el otro lleva un aminoácido específico. Es así un transporte de aminoácidos. Cada aminoácido que transporta el ARN de transferencia se une o encadena con el siguiente mediante un enlace peptídico. Cuando eso ocurre, el ARN de transferencia que lo transportó queda libre y puede ser utilizado para transportar el mismo tipo de aminoácido en otra síntesis de proteínas. Observamos cómo el proceso continúa y se siguen encadenando o enlazando aminoácidos transportados por el ARN de transferencia. El ribosoma hace un recorrido por los codones del ARN mensajero en el sentido 5'-3'. El proceso de traducción termina hasta topar con un codón de finalización al que no le corresponde ningún aminoácido, es decir, no se traduce en ningún aminoácido, solo es una señal de fin. En este punto el ribosoma se separa del ARN mensajero y también la cadena de aminoácidos queda libre. Y así termina el proceso de traducción o síntesis, porque una proteína es una cadena muy larga de aminoácidos que está plegada o doblada. Bien, has llegado al final de este video. Si tienes dudas con algo de lo expuesto, puedes regresar al video, A ver, Hilda. Hilda. Hilda Elena. No está Hilda. Stephanie. Sí, profesor, presente. ¿Has comprendido algo? ¿O todavía no? Sí, profesor, algo. Algo. A ver, ¿qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas del procedimiento? Nada. A ver, Leonela. Leonela Lázaro. Y los hombres brillan por su ausencia. Mirta. Mirta. A ver, ya se fueron ya. Laura. No, profesor, aquí estamos. Tan difícil le hace difícil ese procedimiento. Chicas. A ver, ¿sí? ¿Ustedes ven video o no? Sigan viendo video, pues. A ver, ¿por qué se quedan calladas? Díaz.
Profesor presente. ¿Siguen viendo el video ustedes en su No. casa? En Sí, su casa, profesor. ¿no ven video? Sí, Ahí pero deben ahorita lo practicar. que usted está presentando no se ve. No, ahorita ya no presento, ya terminó ya. Pero por lo menos han entendido algo. Sí, profesor. Aparte también que lo Ya. vamos a también ejecutar en las exposiciones, yo creo que ya va a estar más claro lo que es el ADN, el ARN, su clasificación, todo eso, profesor. Ya. Bien, entonces sigan practicando, pues busquen videos ahí en su videos hay bastantes. Hay cortos, un poquito más extensos, términos medios. Hay algunos que lo detallan más, otros lo hacen más sintéticos. Analicen eso. Cuando más se repita es mejor para que entiendan. Ya, vamos a llamar lista. Asencios. ¿No se ha presentado? Presente, profesor. Ya, Asencios. Coca, doy permiso, ¿no? Díaz, ahí está. Espinosa, Presente Díaz Villanueva, profesor. Presente, ya, Espinosa. Eugenio, Presente, profesor. Flores, Guamán, Presente, profesor. Lázaro, ahí está, ¿no? Profesor Flores, presente. Ya. Leiva, no aparece Leiva. Medrano, no. Pacherres tampoco. Profesor Medrano. Sí, está Medrano. Sí, profesor. Medrano Malqui. Pacherres. No hay. Torres. Vega. Presente, profesor. Presente, profesor. Torre no está, ¿no? Torre no participa. Zapata. Presente, profesor. Ahí está Torres. Presente, profesor. Buenas tardes. Zapata, ahí está, ¿no? Sí, Sí. profesor, ¿me escucha? Bien, chévere. Entonces, prepárense para sus posiciones. De ahí tengo las notas más sus trabajos también. Me envían a mi correo. Ya, ¿cuándo nos vemos? El miércoles. Ya, chicas. Estudien pues para el miércoles. Sustenten. A ver, chicas, posiblemente mañana también debe haber ¿cómo se llama eso? Tutoría. Profesor, ¿es el mismo link? Sí, debe ser con el mismo link siempre. Traten de entrar pues mañana a las 12:30, ¿verdad? 2:30, sí. Media horita creo. Ya, pues. ¿Ya? Ya, entonces hasta mañana, chicas.
Hasta mañana, profesor. Hasta mañana con todo. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana.